Bienvenidos a este video donde vamos a hablar del tema de metodología de la programación. La metodología de la programación no es otra cosa que una práctica, como menciona aquí este recuadro que fue tomado del libro de texto, que debe hacerse mediante una serie de pasos. En este caso comprenden todo lo que vendría a ser la metodología de la programación. Aquí vemos que son 7 pasos y estos 7 pasos son los que habitualmente se hacen cuando uno está trabajando en un determinado problema de naturaleza computacional. Aquí tenemos la definición del problema, planeación de la solución, algoritmo, diagrama de flujo, codificación y edición, pruebas y depuración, documentación y mantenimiento. Entonces, la primera parte, definición del problema, de lo que nos habla es de tener ahí el aspecto más importante es que hay que tener claro cuál es la entrada y cuál es la salida de nuestro problema o de nuestro algoritmo. Ya vamos a ver qué sería el algoritmo, pero en términos simples es cuál es la información necesaria para que yo pueda resolver el problema y con esto dar una solución. Entonces esa es la idea. Aquí los dos elementos importantes son la información que se necesita para poder trabajar con el problema y la otra es la salida, ¿no? la solución. Podemos verlo de esa manera. Un ejemplo bastante trivial es, por ejemplo, un problema donde solo tengamos que sumar dos números, a más b, por ejemplo. Entonces aquí, ¿cuál sería la entrada? La entrada sería estos dos números, a y b, y la salida vendría a ser justamente la suma, ¿no? Entonces esa parte es importante, ¿no? Que se conoce como definición del problema. Luego tenemos la planeación de la solución y esto, la idea es que, podemos verlo de esta manera, ¿no? Esa parte, el punto número 1. Habíamos mencionado que aquí los aspectos importantes eran la entrada y la salida, ¿no? Entendiendo como salida a la solución del problema, ¿no? O sea, esto vendría a ser como la solución. Y la entrada vendrían a ser como todos aquellos datos iniciales que se necesitan para poder resolver un problema. En el aspecto número 2 nos hablan de la planeación de la solución. En este caso podemos imaginar un problema desde un punto de vista gráfico, como que nosotros estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. Entonces, puestos aquí, hay diferentes formas en las que nosotros podríamos hacer esto. Es decir, un camino podría ser así, ¿no? Otro camino podría venir a ser acá, otro camino podría ser acá, y así, ¿no? Podemos tener diferentes perspectivas de cómo resolver este problema, ¿no? O sea, diferentes caminos para poder resolver este problema. Quizás el mejor camino, así visto de forma gráfica, sería el más corto. Entonces, por eso es importante hacer una planeación de la solución, es decir, cómo vamos a encontrar esa solución. Y una vez que nosotros tenemos claro ese camino, ¿no? Así de una forma un tanto abstracta, entonces podemos proceder al paso número 3, que se conoce como algoritmo, como la construcción del algoritmo. Un algoritmo, como podrán ver en la mayoría de libros aparece de esta forma, es un conjunto de instrucciones finitas además, que sirven para resolver un determinado problema, ¿no? Para dar solución a un determinado problema. Entonces, una vez que ya tenemos clara la definición y ya tenemos una planeación de cómo resolver el problema, entonces podemos proceder a la elaboración del algoritmo, que el algoritmo es una secuencia ordenada. Pueden ver ahí que está la palabra ordenada, ¿no? O sea, es una secuencia ordenada de proposiciones, en este caso, finitas, que van a dar la solución, ¿no?
Y normalmente en este aspecto, el algoritmo, hay otro aspecto importante que se conoce como pseudocódigo. El pseudocódigo es una especie de lenguaje, podría decirse, o pseudolenguaje, en el que podemos escribir este algoritmo, ¿no? En el que podemos escribir este algoritmo de una manera un tanto estándar, ¿no? Por ejemplo, en el libro, para escribir todos los algoritmos se hacen con pseudocódigos, donde las palabras claves o palabras reservadas son las que vemos aquí al lado derecho. Vamos al lado derecho, aquí las podemos ver, palabras reservadas. Ustedes podrán ver que a lo largo de los capítulos 2, 3, 4 y 5 van a ver que algunas dicen desplegar, pedir, sí, entonces, fin, sí. De otra forma aparece por ahí, una según sea, hacer, lista, fin, según, repetir, hasta, después, hasta, mientras, ¿no? Entonces, todas estas son palabras reservadas que usa el libro de texto con el que estamos trabajando. Sin embargo, en otros libros pueden aparecer otras palabras reservadas, como la voy a escribir acá, como escribir, por ejemplo, otras formas voy a escribir aquí, otras formas sería escribir. Escribir sería el equivalente a desplegar en el libro. Tenemos leer, también es otra manera, que es el equivalente en el libro a decir pedir. Tenemos otro que se llama para, que en este caso es el equivalente a desde, el desde que vemos aquí. También está el mientras pues ahí es similar. Por ejemplo, también aparece la palabra reservada si no, que en el libro se maneja con el conjunto de palabras de otra forma. También aparece la palabra reservada caso, que en el libro le llaman lista. Esta es un tanto extraña, la verdad, la similitud entre ellas no es tan evidente. Y así, podemos tener todas estas, son todos como sinónimos, y son palabras reservadas que de alguna forma, bajo la interpretación de su definición, pues se convierte en un lenguaje relativamente estándar, ¿no? Entonces, de esa forma los algoritmos se pueden escribir a mano sin necesidad, o escribir así en lápiz y papel, ¿no? Sin necesidad de necesitar un lenguaje de programación para resolver el problema. Ahora, aquí hay que tener bastante cuidado, porque normalmente cuando se escribe un algoritmo, las ideas pueden estar planeadas en él, pero ya la tarea de venir y mover ese algoritmo a un programa computacional, ese es otro punto, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante aquí. Bueno, entonces teníamos el aspecto del algoritmo, eso sería lo tercero. Luego, un paso más que a veces, normalmente en los trabajos no se hace, ¿verdad? Pero sí es posible que en ocasiones se pida, es el aspecto gráfico del algoritmo. Existen unas reglas ya predeterminadas para mostrar un algoritmo de manera gráfica, y a eso se le llama diagrama de flujo. Ya vamos a ver también con más detalle cómo se ven estos diagramas de flujo, ¿no? y qué los hace ser gráficos. Bueno, ahí vamos a ver que se usan figuras geométricas justamente para dar una interpretación gráfica del algoritmo, ¿no? Y ahí hay algunas palabras claves que son flujo. ¿Por qué no? Porque un algoritmo es una secuencia de pasos, lo podemos ver así, que tiene un determinado flujo, que ese flujo va encauzado
a la solución del problema, ¿no? De todo lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces a esto es lo que llamamos diagrama de flujo. Un quinto aspecto, bueno, aquí podemos ir chequeando, ¿no? Entonces, que tenemos ahí, pues estas son parecidas, ¿no? Parecidas. Un quinto aspecto es la codificación y la edición. Era lo que mencionaba. Una vez que uno escribe el algoritmo, ya está en la posición de venir y decidir, escoger un lenguaje de programación que sirva para interpretar ese algoritmo. Muchas veces este paso puede ser difícil. Es decir, tal vez el algoritmo no es tan específico y entonces a la persona que le toca hacer la codificación tal vez se le haga un tanto más complicado realizar esa codificación. Cuando nos referimos a este punto número 5, estamos hablando de lenguajes de codificación en lenguajes como el que vamos a estudiar aquí, que es C++, o pueden haber otros lenguajes como está Python, está C#, Java, puede ser MATLAB, Octave, y así, ¿verdad? Hay varios. Entonces, ese es el punto número 5, es decir, tenemos nuestro algoritmo y ahora nosotros queremos codificarlo en algún lenguaje de programación. Para nuestro caso, el punto número 5 sería codificación en C++. Se escoge C++ por el hecho de que tiene una sintaxis que se repite bastante o es similar a otros lenguajes de programación, como puede ser MATLAB, Python, etcétera, Java, C#, todo esto. Entonces, como se parece, es bastante ideal trabajar ahí. Tiene otras bondades en términos de en aspectos de proyectos de computación científica. Se usa bastante también el lenguaje de C++, por ser muchas veces se menciona esto, que el lenguaje de C++ es un lenguaje robusto. Eso quiere decir que en ocasiones hay ciertos proyectos que requieren de una elaboración tan minuciosa y dedicada en cada aspecto del problema, que en ese sentido C++ es bastante preferido, sería la palabra en este caso, es bastante preferido. Ahora, por el contrario, en ocasiones hay otros proyectos donde no se requiere ser tan fino, no se requiere ser tan fino, entonces se pueden utilizar otros tipos de lenguaje que tienen algunas ventajas de este enfoque. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ya la otra semana. Por el momento, el paso número 5 todavía no entraríamos ahí, esto quedaría pendiente. Luego está el punto número 6, que son pruebas y depuración. Entonces, en las pruebas lo que se hace es justamente eso, ¿no? Tomar ya sea el algoritmo como pseudocódigo o la codificación y meterle datos a este algoritmo para ver si se da la salida esperada, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Esa sería la idea. Y por último está la documentación y mantenimiento, que esta parte, se me escapó mencionar en el punto número 6, dice pruebas y depuración. La parte de depuración es una especie de retroalimentación, es decir, cuando se hacen las pruebas es posible que al ver los resultados algo no cuadre bien, y entonces ahí hay que hacerle un ajuste al algoritmo, ¿no? Por algún error o lo que sea. Puede ser algún error de lógica o alguna palabra que se haya escrito mal, etcétera, cualquier error. Y entonces uno va ahí como modificando, ¿no? hasta que obtenemos los resultados esperados. Y a ese proceso se le llama depuración, ¿verdad? Luego, por último, tenemos la documentación y mantenimiento,
Este ya es un aspecto de como de orden, ¿no? Que al final de resolver este problema, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver muchos problemas que son pequeños, ¿no? Desde un punto de vista son educativos, diríamos, entre comillas, o sea, no son tan complicados, no podrían considerarse en sí un proyecto como tal, sino que son ejemplos para aprender a programar, ¿no? Entonces, pero cuando ya se está en un verdadero proyecto de investigación, entonces ahí hay un punto final muy importante, que es la documentación. ¿Qué significa esto? Que una vez que se termina, que ya hayamos escrito nuestro programa, lo hayamos depurado, hayamos hecho todas las pruebas, vimos que funcionó todo bien, entonces en un punto final es necesario dejar esto. En el libro menciona que se puede imprimir, ¿no? Y se puede formar ahí como un archivo en alguna carpeta, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí no, yo esto lo veo más, o creo que sería el enfoque más adecuado, es que al final tenemos que ser cuidadosos de que cuando ya se terminó el proyecto, dejar claro cómo funciona todo en nuestro algoritmo. Es decir, esta es la parte de hacer comentarios dentro del algoritmo. Es necesario. A veces uno puede escribir un programa muy bonito que al final no va a entender qué es. Es decir, de tan grande que es el proyecto, no se va a entender al final de qué trataba el algoritmo. Entonces, por eso es importante esta última parte. Aquí es necesario, por ejemplo, si se diera el caso, quizás sea necesario hacer un manual, por ejemplo, de cómo se usa este programa, ¿no? Eso es bastante frecuente, y de hecho creo que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas en algún punto de su carrera llevan una clase en la que tienen que poner atención en esto, ¿no? Que es, por ejemplo, el desarrollo de manuales, ¿no? Y bueno, una vez que se tiene ahí todo bien ordenado, ¿no? Todo muy derecho, y si se requiere, por ejemplo, un manual, entonces viene la parte de mantenimiento, que ahí ya serían como hacer cambios. Es decir, si hubiera alguna eventualidad, algo que surgió nuevo para el problema, entonces ahí hay que hacerle un ajuste al programa, ¿no? Esa sería como la parte del mantenimiento. De momento, no para la clase nos quedaríamos hasta el punto número 6. No entramos en detalles de documentación y mantenimiento. Ese aspecto no se ve normalmente en un curso introductorio a la programación. No es frecuente ver algo así. Entonces, bueno, esos son como así, ¿no? Aspectos generales de la metodología de la programación. Bueno, en este punto vamos a empezar entonces con el estudio de los bloques de programación. Bueno, como acabo de mencionar, vamos a ver algo que se conoce como bloques de la programación, en este caso estructurada. Este es un paradigma de la programación, o sea, es un enfoque desde donde se puede empezar a programar. Y en este caso los bloques que componen a este paradigma son el bloque secuencial, el bloque de decisión y el bloque de repetición. Ya vamos a ir viendo uno a uno, y en palabras simples la idea es que cualquier algoritmo que nosotros podamos escribir por medio de un pseudocódigo, entonces se va a poder traducir en términos de estos bloques. Entonces, para verlo de una manera bastante simple, vamos a usar una aplicación que se llama PCInt. Entonces, PCInt es bastante interesante porque permite programar o
o escribir nuestras instrucciones en términos de pseudocódigo. Aquí yo ya tengo abierto PCInt, se lo voy a mostrar. Acá está la interfaz. Esta es la ventana que aparece cuando abrimos PCInt. Es bastante sencillo instalarlo en Windows, ¿verdad? Simplemente se van a la página principal, a la página oficial, quiero decir, y bueno, ahí ya tendrían, ¿no? Entonces, como les mencionaba, si ustedes revisan el texto, van a ver que en la mayoría de los algoritmos va a aparecer algo muy similar. Va a aparecer algo así como un inicio del algoritmo y fin del algoritmo. Esta partecita aquí es como el nombre del algoritmo. Por ejemplo, un algoritmo bastante sencillo, así el algoritmo suma, que va a sumar dos números. Entonces aquí, a diferencia de como aparece en el libro, es necesario definir las variables. Por ejemplo, aquí yo voy a definir dos variables que serían la variable x, y se pueden separar por comas, y la variable y. Y aquí se escribe también como, se escribe aquí como entero. Entonces ahí se están definiendo dos variables en este caso. Vamos a poner así. Vamos a poner mejor A y B, así. Dos variables que se están definiendo como si fueran números enteros. Y aquí yo le voy a dar un valor, le voy a asignar un valor a esta variable que se asigna con una flecha. En este caso, la asignación se puede indicar con el símbolo menor que y la barrita de menos. Entonces, si yo hago así, ya vamos a ver eso. Lo vamos a poner, le voy a asignar 10. A la variable A le voy a asignar 10. A la variable B le voy a asignar 11. Recordemos que aquí esta doble pleca es para escribir un comentario. Vamos a escribir aquí un comentario. Recordemos que en este caso esta es la flecha de asignación. Yo aquí aparece como un solo carácter, pero yo presioné justamente esos dos caracteres, el menor que y la pleca menor, ¿no? Bueno, ya con esto podemos venir y dar salida al programa, ¿no? La entrada serían estos dos, A y B, y la salida vendría a ser escribir, por ejemplo, la suma, ¿no? Como mencionaba en el libro, no se le llama escribir, sino que se le llama desplegar, pero viene a ser el equivalente, ¿no? Es el equivalente. Entonces aquí se escribe, vamos a poner acá, vamos a poner aquí escribir ahí, y vamos a ponerle escribir A más B, ¿no? De esa manera, recordando que escribir es lo mismo que en el libro cuando se usa la palabra desplegar. Allá se escribe en mayúsculas, ¿sí? Desplegar. Bueno, ya con esto, este sería nuestro algoritmo, y en este caso está este botoncito verde que dice ejecutar, donde nosotros podemos probar nuestro algoritmo a ver si funciona. Si lo doy clic aquí, podemos ver que aquí hay una ventana donde me dice que la salida es 21, ¿no? Que es lo que se esperaría, ¿no? De aquí 10 y 11, 21. Muy bien, además de esto, en lugar de asignarle unos valores directamente, podríamos pedirlos del usuario. Acá en el libro de metodología, aquí se llama pedir, ¿no? Ya está, de las palabras reservadas, ¿no? Primero teníamos escribir, que es desplegar, y pedir vendría a ser, allá el sinónimo sería leer. Entonces vamos a usarlo aquí para que lo observemos. Leer, vamos a poner aquí
Vamos a poner así, leer la variable a y la variable b, y luego podemos escribir la suma. Vamos a ejecutar aquí. Si ustedes notan, al hacer la ejecución me aparece aquí parpadeando el cursor, significa que está esperando que le escriba algo. Yo le voy a escribir 123, presiono enter y ahora me pide la segunda variable, le voy a poner 34, y la salida debería ser la suma, y obviamente no es difícil hacer ahí el cálculo y vemos que da 157. Bueno, entonces con esto, este tipo de bloque que vemos aquí es lo que se conoce como el bloque secuencial, ¿no? Es decir, vamos escribiendo instrucción por instrucción, línea a línea, ¿no? Línea a línea. Vamos escribiendo, en este caso este algoritmo solo tiene 3 líneas, ¿no? Es decir, tiene aquí en sentido de flujo, hablando de la parte gráfica, ¿no? de los diagramas de flujo, el flujo va en una sola dirección, no cambia. Y aquí en PCI tenemos la ventaja también de poder estudiar el diagrama de flujo de una manera bastante simple. Aquí hay un icono que si colocamos el cursor sobre él nos dice ahí dibujar diagrama de flujo. Si yo le presiono, entonces ahí ya me aparece esta instrucción, ¿no? Y podemos ver aquí, ¿no? Que tenemos vemos aquí el flujo del programa, ¿no? Tenemos un proceso, los cuadritos así se llaman procesos. Cuando hay una lectura se coloca un trapecio, en este caso se coloca este rombo, perdón, siendo más específico, este rombo, y hay una flechita que podemos ver aquí que indica como hacia adentro del rombo. Eso significa que eso es una lectura. Lo que vemos aquí es el símbolo de lectura, y aquí cuando se trata de escribir es el mismo símbolo también, un rombo, pero o más bien, perdón, en lugar de un rombo, siendo más específicos, este no es un rombo porque no tiene los mismos lados, es un paralelogramo, ¿verdad? Para la escritura y la lectura son paralelogramos, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Y la diferencia aquí es esta flechita, ¿no? Una flechita hacia adentro, una flechita hacia afuera. El inicio del algoritmo y el fin del algoritmo se dibujan por medio de una especie de elipse, ¿no? Se podría ver como si fuera una elipse, aunque naturalmente aquí se ve que es como un rectángulo que está bordeado de los extremos derecho e izquierdo, ¿no? Y esto que vemos aquí es lo que se conoce como un proceso, ¿no? Este es un proceso donde se define a y b como enteros y va dentro de un rectángulo. Entonces, bueno, ya ahí tenemos esa primera parte, ¿no? O sea, vendría a ser el diagrama, y como pueden ver tiene una forma, se llama secuencial, ¿no? Que va, esto quiere decir desde un punto de vista gráfico que va en una sola dirección. El flujo se mueve, por ejemplo, ahorita solamente hacia abajo, ¿no? Solo hay que seguir este flujo de manera secuencial y vamos a llegar al fin del algoritmo. Muy bien, otra estructura, esas eran las estructuras de secuenciales, ¿no? Vienen las estructuras de decisión. Entonces, las estructuras básicas de decisión, vamos a ver aquí, también las podemos encontrar de manera gráfica aquí al lado derecho. Por ejemplo, aquí está la más básica de las estructuras de decisión. Yo doy clic ahí y podemos ver cuál es la estructura que tiene. Entonces, la idea de esta estructura ya no es un flujo tan secuencial, sino que acá se evalúa primero una condición. Por ejemplo, yo puedo evaluar si el valor de A es más grande que el valor de B, y en función de eso imprimir algunos resultados. Por ejemplo, aquí voy a poner escribir A. Aquí podemos escribir así, ¿no? La variable A es mayor. Cuando queremos escribir frases, las escribimos entre comillas. Es mayor que, y cada
cada rótulo y cada variable va separado por comas al escribir aquí. O sea que escribiríamos A es mayor que B. De lo contrario, pues escribiríamos A no es mayor que B. Vamos a escribir de esa manera. Y aquí esta es una estructura de decisión, o a veces se le conoce como de selección también, en la que dependiendo del valor de verdad de una determinada condición, entonces se va a ejecutar una cierta acción. Aquí por ejemplo, si A es mayor que B, se ejecutaría esta instrucción. Si no lo fuera, entonces se ejecutaría la segunda instrucción. Tendríamos ahí, podemos ver el diagrama de flujo como es. Bien, podemos apreciarlo aquí. Aquí ya vemos que el flujo, por eso ya no sería secuencial, ya no sería como en una sola línea, sino que aquí el flujo ya se divide, ¿no? Se divide por una decisión en este caso. Las flechas naturalmente van indicando el flujo, ¿verdad? Aquí por ejemplo esta flecha roja me dice que me vaya a este cuadro, luego me dice que se lean los valores de A y B, y luego aquí viene la decisión. La decisión, la figura sí es un rombo, ¿verdad? Cuando hay una decisión siempre es un rombo, y en este caso la decisión que se está evaluando es si A es mayor que B. Entonces si esto es así, si es verdadero, entonces se ejecuta esta acción, ¿no? Que es escribir este mensaje, ¿no? Si es falso, aquí podemos ver una verdadero o falso, ¿no? Si es falso, entonces se va a imprimir esta instrucción. Y al final, una vez que se impriman cada una de estas, pues ahí sí se termina el algoritmo, ¿no? Entonces aquí ya estamos notando dos tipos de bloques, ¿no? Hablando de los bloques estructurados, que son el bloque de secuencia, bloque de secuencia, y el bloque de selección o decisión, ¿verdad? Son los dos bloques. Bueno, podemos pasar a la parte de probarlo. Entonces lo ejecutamos aquí y podemos colocar algunos. Por ejemplo, voy a escribir 12 y 12. O sea, ya me escribe 12 no es mayor que 12. Ahí ya nos menciona eso. Puedo probarlo de nuevo. Voy a poner 34 menos 12. Ahí sí ya nos dice 34 es mayor que 12. Cuando uno en un cierto algoritmo propone algunos valores para que el algoritmo trabaje, a esto se le conoce como prueba de escritorio, ¿no? Entonces aquí yo estaba haciendo como una especie de prueba de escritorio, probando con algunos valores, ¿no? Puedo dar así 10, 23, ya me dice ahí 10 no es mayor que 23. Y bueno, este es uno de esos tipos, ¿no? Este es uno de esos tipos. Otra figura de otro bloque que también se conoce como bloque de selección, cae dentro de la misma categoría, son los bloques, el bloque según. Entonces vamos a ver de qué trata este bloque. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Voy a quedarme solo con la variable A, voy a eliminar este de acá y voy a presionar aquí al lado que nos dice acá según. Vamos a presionar ahí según. Entonces, ¿de qué trata este bloque estructurado? Lo que hace es que evalúa una cierta variable, aquí donde dice variable numérica. Por ejemplo, yo puedo venir y aquí en lugar de variable numérica le voy a poner A. Entonces lo que va a pasar es que se va a evaluar el valor de A. Dependiendo del valor que tenga A, entonces se va a enviar o se va a ejecutar una acción. Por ejemplo aquí, si la variable A es 1, entonces yo escribo 1 ahí, indicando que se va a ejecutar o indicando que la variable A tiene el valor de 1. En el libro de texto, por ejemplo, en este bloque, aquí aparece la palabra reservada lista, dice así, ¿no? Lista 1. Aquí podemos ver que no es necesario escribirlo, ¿no? Simplemente escribimos el caso.
Y aquí, solo para escribir algo, para ver que se está ejecutando, vamos a ponerle C, A es 1, le vamos a poner así. A es 1. Vamos a ponerle aquí, si A fuera 2, vamos a poner aquí, escribir. A es 2. 3 aquí. Escribir. A es 3. Y hay una última, aquí podría por ejemplo agregarle más, ¿no? Puedo ponerle así 4 y escribirle aquí, escribir A es 4. Y si por ejemplo yo solo quiero considerar esos 4 casos, está esta última opción que dice de otro modo, que en el libro se llama de otra forma. Podemos ver aquí las similitudes, ¿no? De otra forma. Y allá le llaman también según sea, ¿no? Según sea, de otra forma. Y aparece la palabra lista también. Entonces, de otro modo, como lo indica aquí, es bastante comprensible, ¿no? Que significaría que si A no es 1, ni es 2, ni es 3, ni es 4, entonces podemos escribir otro mensaje. O sea, lo voy a escribir aquí: A no es 1, 2, 3 o 4. Vamos a escribirle así. Y ya está. Ya tenemos ahí nuestro programa. Podemos ver cómo se ve el diagrama de flujo. Vamos a verlo aquí. Entonces podemos ver aquí que hay, primero se definía como un entero, luego se lee el entero, luego de ahí se lee el valor de A y en función de los casos entonces se imprime algo, ¿verdad? Aquí podemos ver el caso 1, caso 2, caso 3, 4 y de otro modo, ¿no? Podemos probarlo. Vamos a hacer la prueba y me dice que indique un valor de A. Le voy a poner 23. Entonces 23 ya me dice A no es 1, 2, 3 o 4. Si yo le escribo 3 por ejemplo, entonces me va a decir ahí A es 3. Y así, ¿no? Entonces este es otro bloque también, otro bloque de selección o decisión, ¿no? Son bloques de decisión o selección. Muy bien, veamos otro ejemplo. Hasta ahora hemos visto dos bloques estructurados. Uno son los bloques de selección y los otros bloques secuenciales, ¿no? Entonces nos falta un último bloque que se conoce como bloques de repetición. Nosotros vamos a estudiar dos tipos de bloques de repetición, que en este caso son el bloque mientras y el bloque para. También hay otro que se llama hacer mientras, aquí le llaman repetir. Entonces son diferentes así formas de llamarlo. El bloque más básico es el bloque mientras, entonces lo vamos a ver aquí. Voy a colocar acá. Entonces, ¿cómo funciona un bloque mientras? Primero se evalúa una condición. Por ejemplo, vamos a trabajar este problema de la siguiente forma. Voy a hacer k, la variable k igual a 1 aquí. Voy a leer un número entero y vamos a escribir aquí mientras k. Se leería literalmente de esta forma, ¿no? En el libro también se usa la palabra mientras. Voy a escribir aquí mientras k sea menor que a, entonces se va a ejecutar una acción. Es decir, se va a leer la variable a, por ejemplo yo puedo poner 2, y mientras k sea menor que 2, que en este caso k es 1, entonces se va a ejecutar esa acción que voy a escribir ahorita. Entonces voy a poner aquí escribir número, voy a escribir esa variable k. Y ahora
en lugar, aquí el flujo es interesante porque el flujo ya no significa que una vez que se escriba esa instrucción, no significa que se va a salir, sino que se va a volver, se regresará a evaluar la condición que aparece justo después del mientras. Entonces, aquí por ejemplo se va a imprimir K y luego va a volver a preguntar si K es menor que A. Entonces, lógicamente, como es de esperarse, no va a pasar nada. O sea, K va a seguir siendo 1 y entonces se va a cumplir y se va a seguir cumpliendo. Y aquí hay que tener cuidado porque se forma algo que se conoce como un ciclo infinito, como que nunca se va a salir de ahí. Para ser más específicos, vamos a ver el diagrama de flujo. Como el diagrama de flujo se entiende bastante bien, miren el flujo del programa, solo sigan las flechas, ¿no? Llegamos a este punto, K se hace igual a 1, podemos ver ahí, se le da la variable A, y si seguimos el flujo entramos en este condicional. Entonces nos dice aquí, si K es menor que A, o sea, si es verdadero, acá está la opción de verdadero, imprimimos el número y notemos que la flecha del flujo no va a fin de algoritmo, sino que regresa otra vez a este punto de la decisión. Aquí podemos ver, después de que imprime el número, la flecha continúa, regresa hasta aquí y vuelve a preguntar otra vez, ¿no? Entonces, si como K no ha sido modificado, esta condición, si una primera vez entró, va a seguir entrando y vamos a tener una especie de ciclo infinito. Podemos probarlo acá, vamos a hacer la prueba. Yo voy a escribir 4 aquí, 4 que es mayor que 1, entonces va a entrar. Y podemos ver que aquí está imprimiendo, no sé si se alcanza a ver, pero se está imprimiendo número 1 sin detenerse, ¿no? Eso significa que ha caído dentro de un ciclo que se está ahí repitiendo siempre, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Entonces aquí puedo hacer lo siguiente, puedo asignarle acá, vamos a escribir aquí, acá le voy a asignar el valor que tiene más 1. Entonces así K va a ir aumentando y eventualmente esperamos que va a superar a A, ¿no? Entonces vamos a ver, veamos el diagrama de flujo. Miremos acá, entramos a la condición, si es verdadero se imprime K y luego se aumenta en 1. Esto lo que significa es que se está aumentando el valor de K en 1. Regresa y ahora con su valor actualizado se va a hacer la misma pregunta, si es menor que A. Como podemos ver, está aumentando de 1 en 1 dentro del bloque de repetición. Una variable con estas características se le llama variable contadora, ¿no? Porque parece que hay un conteo ahí. Entonces podemos probarlo de nuevo. Vamos a probar aquí. Voy a escribir 12, por ejemplo. Poner enter. Y ahí ya vemos que aparecen todos los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 11, ¿no? Porque la instrucción, recordemos, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner este ejemplo. Cuando nosotros ingresamos 11, en este caso aquí en lugar de la variable A, llega un momento en que la variable K vale 12. Entonces cuando K vale 12, aquí se vuelve falsa la condición, se sale y por lo tanto se sale del bloque, ¿no? Aquí esta es la salida del bloque cuando la instrucción es falsa. Muy bien. Otra instrucción que se usa bastante es la de repetir o hacer mientras, es esta que vemos aquí. En este caso se va a repetir una instrucción hasta que se cumpla una cierta condición. Es decir, vamos a poner aquí, por ejemplo, yo voy a seguir con lo mismo, lo voy a poner aquí, escribir. Vamos a poner escribir K nada más, ¿no? Y aquí le vamos a poner, vamos a aumentar K. Vamos a poner K siempre como K más 1. Y aquí nos dice, ¿no? Hasta que, o sea, se va a repetir esto hasta que se cumpla una cierta condición, ¿no? Entonces, en este tipo de bloque de repetición aparece algo que se llama bandera, ¿no?
y es que está esperando un determinado momento, un determinado estado, que cuando se alcanza ese estado, entonces se tiene que salir, en este caso, del bloque de repetición. Vaya, en este caso podría ser hasta que K sea mayor o igual, vamos a poner de esta manera, hasta que K sea mayor o igual que A. Veamos un poco, vamos a ver, miremos el diagrama de flujo para que se observe cómo trabaja. Notemos acá, ¿verdad? Se lee la variable K, vamos a ver, perdón, se imprime la variable K, esto de impresión, se aumenta en 1, y si K es mayor o igual que A, si esto es falso, entonces viene y esto se repite, ¿no? Esto se va a repetir así, de esta manera, y hasta que por eso ahí dice en el algoritmo hasta que, ¿no? Hasta que, entonces hasta que se cumpla esta condición es que vemos, hasta que sea verdadera, es que vemos que se sale del bloque de repetición. Pero aquí también tenemos una estructura de bucle, ¿verdad? Es lo que llamamos nosotros un bucle. Entonces, por lo tanto, también cae dentro de las estructuras de repetición, ¿no? Y una tercera instrucción se conoce como el bloque para, o el bloque en el libro, ¿no? Se maneja desde en lugar de para. Vamos a usarlo aquí para ver cómo trabaja este. Vamos a usar aquí está el para. Entonces veamos, aquí nos dice para una cierta variable numérica vamos a usar la variable K. Para la variable numérica K vamos a poner aquí, se escribe así, desde K igual a 1, por ejemplo, hasta un valor final, le voy a poner 10. Aquí tenemos un paso. El paso es cómo va a ir aumentando esta variable K, o sea, la variable K va a ir desde 1 hasta 10 y va a ir aumentando de acuerdo a un paso. Por ejemplo, puede ir aumentando de acuerdo a 1, a 2, a 3 pasos, etc. Bueno, va a poner 1 y aquí nos dice hacer. Vamos a poner aquí simplemente mensajes. Vamos a imprimir K. Veamos el diagrama de flujo para que podamos notar cómo trabaja. Entonces notemos aquí que entra A, se imprime K y en este punto se dirige hacia acá. Y notamos que K tiene que cumplir con esta condición, ¿no? Mientras cumpla con esta condición no hay problema. Es decir, K es una variable que va a ir desde 1 hasta 10 con un tamaño de pasos de 1, ¿no? Y si eso es válido, entonces regresa e imprime acá, ¿verdad? De esta manera. Y luego pues este es el final del algoritmo, ¿verdad? Esta sería la finalización del algoritmo. Podemos probarlo. Vamos a ver aquí, vamos a ponerle, bueno, aquí la variable A no tiene acción, ¿verdad? Solamente estábamos imprimiendo los valores de K. Por ejemplo, aquí imprimimos desde 1 a 10. Por ejemplo, si yo aquí en lugar en el tamaño de paso le coloco 3, pues entonces imprimiría de 1 a 10 en tamaño de paso de 3 en 3. Vamos a ver aquí, vamos a poner 12 acá. Y aquí ya vemos, ¿verdad? A 1 le sumamos 3 es 4, a 4 le sumamos 3 es 7, a 7 le sumamos 3 es 10. También podría hacerlo de tamaño de 5 en 5, por ejemplo. Y podemos ver los resultados. A 1 le sumamos 5, sería 6. A 6 le sumamos 5, sería 11, pero 11 ya se sale del rango permitido, que era de 1 a 10, ¿verdad? Recordemos que aquí escribimos de 1 hasta 10. Y bueno, básicamente estas son las estructuras que se utilizan para escribir para escribir cualquier algoritmo, y en este caso en notación de pseudocódigo, ¿no? Bueno, con esto vamos a pasar a la parte de ejercicios. Vamos a hacer aquí, vamos a elaborar 2 ejercicios.
aparecen por acá. Y vamos a ir tratando de ejemplificar toda la metodología, ¿verdad? Vamos a tomar este problema primero. Vamos a poner aquí. Esta, por ejemplo, lo que vemos aquí sería la definición del problema, ¿no? Este punto número 1 sería la definición del problema. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, dados 10 números enteros que introducimos por el teclado. O sea, ahí ya sabemos que estamos hablando de la instrucción leer. Aquí vamos a análisis de la solución. Que correspondería al punto número 2, ¿verdad? Bueno, ya le llamamos planeación de la solución, ¿verdad? Es cierto, aquí me equivoqué. Vamos a ponerle planeación de la solución. Es decir, ¿qué estrategias podemos expresar para dar una solución al problema? Entonces, bueno, primero leemos el problema. Nos dice, dados 10 números enteros que introducimos por el teclado, visualizar la suma de los números pares de la lista. ¿Cuántos números pares existen? ¿Y cuál es la media aritmética de los números impares? Bueno, entonces ahí ya tenemos un pequeño trabajo, ¿no? Ya vemos cómo trabajaría esto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide nuestro algoritmo, ¿verdad? O cuál sería la entrada. Aquí discutimos todos estos aspectos, ¿no? Entrada son 10 números enteros dados por el teclado. Bueno, ese aspecto no es tan fundamental aquí, porque bien los podría escribir uno mismo en el programa o pedirlos por el teclado, pero bueno. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que esperaríamos? Lo que esperaríamos sería la suma de los números pares. Son varias cosas, ¿verdad? No solo es una. Suma de pares. Como podemos enumerarla aquí, ¿verdad? Número 1. Número 2 nos pide cuántos números pares, o sea, la cantidad de números pares. Eso sería otro. Cantidad de pares. Nos piden la media aritmética de los números impares. Esas son las tres cosas, ¿no? Media aritmética de los números impares. Entonces ahí ya tenemos claro, ¿no? Tenemos 10 números enteros. Esa es la entrada, la información que ocupamos para que trabaje nuestro programa. Y la salida sería la suma de pares, cantidad de pares, media aritmética de pares. Entonces, cada una de estas cosas puede ser representada por una variable. Podemos usar una variable. Podemos denotar cuáles variables usaríamos. A esta, por ejemplo, le puedo llamar así, SP. A la cantidad de pares lo voy a llamar así, CP. Y a la media aritmética de impares le voy a poner MAI, ¿no? Por sus siglas, todo, ¿no? Ahora, para conseguir la media aritmética de cualquier cantidad de números, lo que necesitamos siempre es hacer la suma de todos estos números y dividirlo entre la cantidad de estos mismos números, ¿no? Por ejemplo, si los números son 3, 4 y 5, entonces sería la suma de 3 más 4 más 5 dividido entre la cantidad de números, que en este caso serían 3, ¿no? Para este ejemplo que estoy dando. Entonces, como podemos ver, aquí ya todo esto es la planeación, ¿no? de la solución. Necesitamos de dos elementos más, que son la suma de los impares y la cantidad de números impares. ¿Por qué no? Porque al final el promedio sería el punto número 4, que es la suma de los impares, dividido entre la cantidad de números impares. A este le podemos llamar así, SI, y a este de abajo le podemos llamar
cantidad de impares, ¿no? Y entonces vemos más o menos, ¿no?, a grosso modo, cuál sería o cuáles serían las variables que me ayudarían a resolver el problema. Luego vendría el detalle de cómo determinar, o sea, de cómo determinar la suma, por ejemplo, de pares. Entonces, aquí podríamos hacerlo de cierta forma, es decir, cada vez que nosotros hagamos la lectura desde el teclado, entonces tendríamos que preguntarnos si este número leído es un par o es impar. Entonces, como podemos ver, ahí hay una decisión. Entonces, en esa decisión nosotros podemos utilizar un bloque de selección o de decisión, o sea, un bloque if. Y una vez que sabemos que es par o es impar, entonces podemos nosotros empezar a acumular la suma de pares o la suma de impares. Entonces, la palabra clave aquí es acumular. ¿Cómo se acumula, no? Entonces, una variable acumuladora, vamos a verlo aquí, nos va a servir para resolver este problema. Variable acumuladora. Es una variable que toma un valor inicial. Por ejemplo, vamos a ponerle así: BA es la variable acumuladora, toma un valor inicial y luego se le van acumulando estos valores por medio de la misma variable. Es decir, yo vuelvo a colocar aquí la variable A y le sumo un segundo valor, B1. Luego repito el proceso, le doy BA y ahora le acumulo un valor B2. Y yo puedo continuar así, de manera que yo a la variable BA le voy acumulando estos valores, ¿no? B0, B1, B3, cuantos yo quiera, ¿no? Al final lo que vamos a tener es la suma de estos valores. Podemos notarlo aquí. Por ejemplo, en este paso número 2, BA tenía el valor de B0, así que yo lo que tengo acá es B0 más B1. En el tercer paso, BA ahora es B0 más B1, y entonces ahora sería esto B0 más B1 más B2. Podemos notar que en este proceso lo que vamos obteniendo como resultado es la suma de todos estos valores, ¿no?, de B0, B1 y B2, ¿no? Entonces, con esos elementos, pues prácticamente ya tendríamos ahí lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a escribirlo con ayuda con ayuda de PCInt. Voy a quitar esto acá. Entonces escribimos, ¿no?, definir, y ahí tenemos las 5 variables, ¿no? Vamos a usar las 5, esta y esta. Entonces acá tenemos SP, CP, tenemos esta que se llama My, C y C. Y C y SI A. SI. Vamos a quitar esto de acá. Esto. Vamos a ponerle aquí como enteros. Bueno, aquí me da un problema con SI porque seguramente es una... Sí, claro, el SI es una palabra reservada del SI, ¿no? Entonces le voy a poner, esta era suma de impares, le voy a poner, vamos a usar otra notación, entonces vamos a poner una D aquí, suma de impares, conteo de impares, le vamos a poner suma de pares, conteo de pares, para llevar una notación unificada ahí. Entonces, bueno, ahí ya le escribimos como entero, todo está bien, ¿no? Serían las variables que vamos a utilizar. Y en este caso, normalmente los acumuladores
acá, ¿verdad? En la explicación que estaba dando acá, normalmente en este caso, en la mayoría de casos, este primer valor es 0 porque pues no se ha acumulado, no se ha empezado a acumular nada, ¿no? Cuando uno no tiene nada acumulado al inicio, pues lógicamente tendría que ser 0. Entonces vamos a hacer esas asignaciones. Vamos a escribir aquí SDP, le vamos a asignar 0, ¿no? Que es, acordémonos que esto es suma de pares, ¿no? Vamos a poner aquí CDP también, CDP cuenta, ¿no? Entonces también lo vamos a asignar en 0. Es una variable que va a ir contando, ¿no? Bueno, el conteo se puede simular haciendo una suma de 1 en 1, ¿no? La misma situación sería para los impares, casos impares. Solo vamos a copiar y pegar aquí, lo tenemos así. Y luego, como tenemos que leer, vamos a leer una variable, ¿no? Vamos a poner aquí, llamémosle X a esa variable, la vamos a leer 10 veces, ¿no? Porque recordemos que el problema dice que tenemos que leer 10 veces desde el teclado números, ¿no? Números enteros. Entonces aquí podemos usar el recurso de un bloque de repetición, podemos usar un para. En este caso podemos usar una variable numérica. Vamos a escribir por acá. Podemos poner acá desde 1 y en este caso el valor final sería 10, haciendo referencia a que vamos a entrar ahí 10 veces, ¿no? Esa sería la idea. Ahí, ¿no? Ya tenemos esa visión, ¿no? De que vamos a ejecutar esto que está aquí adentro 10 veces porque estamos en un ciclo para que va de 1 hasta 10, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Bueno, dicho esto, podemos pasar a hacer la lectura. Entonces tendríamos leer, en este caso sería la variable X, ¿no? Se hace la lectura de la variable X. Aquí no importa si es minúscula o minúscula. Y ahora nos preguntamos si esta variable que acabamos de leer es par o es impar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí. Haríamos una pregunta, usaríamos un bloque sí. Entonces vamos a ver aquí si X, bueno, como aquí tenemos que medir, ¿no? Determinar si es par o impar. Entonces existe una función que se llama módulo. Permítanme, existe un operador que se llama, en el libro aparecen varios operadores. Está el operador más, menos, está el igual, la multiplicación, división, etc. Entonces aquí ocupamos un operador que en este caso se representa desde el teclado con el porcentaje, y este operador lo que me indica es el residuo de la división entre los dos operandos. Es decir, si yo aquí escribo X y escribo 2, por ejemplo, entonces esto hace referencia, ¿no?, al residuo de dividir X por 2. Entonces, ¿cuál sería la condición para que X fuera par? La condición es que al dividir X por 2 el residuo sea 0. Entonces, una forma equivalente de manifestar o preguntarse si un número es par o es impar es preguntarse si el residuo es 0 al dividirlo por 2, y es justamente lo que estamos escribiendo aquí. Entonces, si esto es así, ¿no? Si esto es así, tendríamos que acumular a X como si fuera un valor par. Entonces escribiríamos SDP va a ser igual a SDP más este valor encontrado, ¿no?, que es, en este caso, es par. También, como hallamos un número par, entonces habría que acumular un 1 a CDP indicando que hay un número par. Entonces escribiríamos así, ¿no? Y de lo contrario, entonces acumularíamos, pero en las otras variables correspondientes a los números impares, ¿no? Que sería esto que está acá.
¿no? Y aquí estamos usando la técnica de una variable acumuladora, ¿no? Esto es una variable acumuladora, como mencionaba antes. Bueno, una vez que se imprime esto, una vez que se ejecuta todo este ciclo para, entonces podemos escribir la salida, ¿no? ¿Cuál sería la salida? Primero sería cantidad o suma de números pares, era una de las preguntas, y entonces ponemos aquí SDP. La otra era la cantidad de números impares, vamos a poner aquí cantidad de números pares, ahí. Y en la última es la media aritmética, vamos a poner así para no ser tan largo, media de números impares. Y como mencioné, como se calculaba, esto era suma de impares dividido entre la cantidad de impares. Claro, aquí puede haber, esta parte es lo que se conocería como la depuración, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros ya terminamos, ¿no? Y parece que todo está bien, pero podría suceder, ¿no? Podría darse el caso que la persona que esté ingresando los números no ingrese ningún número impar. En ese caso aquí habría un problema, porque estaríamos dividiendo 0 entre 0, porque como no ingresó ningún número impar. Entonces, para evitar eso, es decir, cada vez que aparece una división hay que tener cuidado que el denominador no sea 0. Aquí podemos utilizar un bloque si, preguntándonos si ese denominador es 0 o no. Y si es 0, pues entonces tomaríamos otra acción. Entonces podemos preguntar aquí, si esta variable es 0, entonces ya no tendría sentido calcular el promedio, así que podríamos escribir un mensaje de alerta como no se ingresaron números impares, ¿no? Y en la última, ahora sí, ya podríamos escribir la media de los números impares es tanto. Para no hacer tan larga la prueba, vamos a colocar aquí en lugar de 10, escribamos solamente 3 para solo ingresar 3 números y ver los resultados, ¿no? A ver si están bien. Entonces probémoslo. Vamos a probar aquí. Entonces viene una primera lectura, ¿no? Que aquí voy a ir leyendo números pares, impares. Voy a ingresar, por ejemplo, el 12, el 3 y el 24. Y entonces ya me dice aquí, suma de números pares 36. Veamos que en efecto 12 más 24 es 36. Cantidad de números pares es 2. Como solo hay un número impar, entonces sería media de números impares simplemente 3 dividido entre 1, ¿no? Hagamos otra prueba. Por ejemplo, escribamos todos pares, por ejemplo 46 y 68. Entonces aquí ya vemos que nos dice no se ingresaron números impares, ¿no? Para tener ese cuidado. Y arriba ya nos dice suma de números pares es 126, cantidad de números pares es 3, ¿no? Pueden intentar hacer la suma mental ahí. Vamos a ver, aquí serían 114, 126, ¿no? Está bien. Y está bien, ¿no? Esta parte es la que se conoce como prueba, ¿no? Estamos probando nuestro algoritmo a ver si funciona bien. Bueno, aquí teníamos este primer problema. Veamos el segundo problema que teníamos antes. Vemos que aunque no coloqué por aquí todos los pasos de la metodología, sí los hicimos todos, a excepción del diagrama de flujo, ¿no? Pero igual aquí lo podemos ver. Miren aquí cómo se vería, ya es un poquito más complejo, ¿no? El diagrama de flujo. Vemos que aquí tenemos estas asignaciones, tenemos aquí el bloque, nuestro bloque, aquí donde aparecen estas plecas es lo que se conoce con el nombre lo que delimita al bloque para, ¿no? El bloque para que tenemos acá. Acá tenemos unas condiciones que están, el bloque de selección que está dentro del bloque para, ¿no?
Y aquí al final tenemos una nueva condición. Esto que aparece aquí es el módulo, ¿no? Aquella simbología, aquel símbolo porcentaje, cuando se escribe x porcentaje 2, eso se lee x módulo 2, ¿no? Sería en este caso. Y aquí lo único que estamos verificando es si el número ingresado es par o es impar. Muy bien, veamos el último ejercicio. Vamos a escribir por acá. Nos dice así, ¿no? En una tienda de descuentos se efectúa una promoción en la cual se hace un descuento sobre el valor de la compra. O sea, tenemos un valor total de la compra. Y luego nos dice, según el color de la bolita que el cliente saque al pagar en caja. Ah, bueno, dice, según el color de la bolita que el cliente saque al pagar en caja. Esto es una promoción, ok. O sea, que el cliente llega a caja, saca una bolita, ¿no? Y aquí tenemos como unas reglas. Si la bolita es blanca, no se le hará descuento alguno. Si es verde, se le hará un 10% de descuento. Si es amarilla, 25% de descuento. Y bueno, así, ¿verdad? Tenemos como casos, ¿no? Y ya cuando vemos así que hay casos, podemos ir pensando en este bloque de repetición que se llama perdón, no bloque de repetición, sino de decisión, que se llama el bloque según, ¿no? O bloque de selección, a veces se le llama así también. Entonces aquí podemos tener algunas variables, vamos a interpretarlas aquí. Puede ser que esté el valor de la compra, vamos a poner aquí valor de la compra. Vamos a colocar aquí también el color de la bolita, ¿no? Para el color podemos seguir unas reglas. Vamos a ver, aquí está el color. Acá nos dice, ¿no? Bolita blanca. Está la bolita verde, amarilla, azul y roja, ¿no? Entonces tenemos 5 opciones. Entonces esas 5 opciones podemos interpretarlas como numeritos. A la primera le podemos poner así, blanca. La siguiente le podemos llamar verde. La otra amarilla. Luego está la azul y por último la roja, ¿no? Y dependiendo de cada opción hay un cierto descuento. Aquí dice que es 0% de descuento, luego 10%, 25%, 50% y por último un 100% de descuento, que obviamente esto se interpretaría como que no pagaría nada, no sería un afortunado si saca la bolita de color rojo. Y al final se tiene que dar o determinar la cantidad final que un cliente deberá pagar, ¿no? Vamos a poner total a pagarla, vamos a poner aquí. Entonces podemos escribir este algoritmo, vamos a hacerlo aquí. No tiene demasiada complejidad, ¿no? Simplemente es hacer el cálculo de estos porcentajes de acuerdo al color de la bolita, ¿no? Entonces voy a quitar esto que tenía acá, vamos a quitarlo todo y aquí vamos a definir. Entonces, ¿qué variable vamos a usar, no? Entonces tenemos el valor de la compra y el total a pagar. Vamos a escribirlo así y aquí lo vamos a definir como un número real, porque aquí ya pues si hay decimales, ¿no? Cuando calculamos descuentos y todo esto ya no sería exactamente un número entero. Ahora lo que sí sería un número entero es el color. Entonces vamos a ponerle aquí como entero, ¿no? Que recordemos que tenemos una interpretación ahí, ¿no? Como 1 es blanco, 2 era verde, creo, 3 amarillo, 4 azul y 5 rojo, ¿no? Tenemos esa interpretación. Entonces vamos a leer el valor de la compra. Vamos a hacer que, supongamos que la cajera está ingresando estos datos, ¿no? Leer valor de la compra. Y también vamos a leer el color de la pelotita, ¿no? Entonces vamos a leer el color también. Y aquí vamos a utilizar el segundo. Vamos a ver aquí. Entonces,
¿cuál es la variable que se está midiendo, ¿no? La variable que se está midiendo es la variable color, ¿no? Entonces vamos a tener la opción 1, 2, 3, vamos a poner aquí 4 y 5. Tenemos 5 opciones, y de otro modo pues habría un error, ¿no? Entonces en la opción 1 vamos a colocarle escribir, vamos a poner un mensaje que diga, los mensajes recordemos siempre van entre comillas dobles, se escogió la bolita blanca, vamos a poner este mensaje, y además se le va a calcular el descuento, ¿no? El descuento. Entonces, ¿cómo se haría el cálculo total? Aquí usaríamos ATP, pues realmente TP sería simplemente BC porque no hubo ningún descuento. Recordemos que aquí el descuento es del 0%, ¿no? Luego el siguiente caso sería se escogió la bolita verde, ¿no? Aquí hay un 10% de descuento, entonces la solución sería TP, y a TP le restamos el 10%, ¿no? Que sería 0.1 multiplicado por TP, ¿no? En la siguiente, bueno, esto más o menos se repite. Entonces aquí sería se escogió la bolita amarilla, vamos a poner aquí amarilla, y el cálculo ya sería del 25%, o sea aquí sería menos 0.25. En la siguiente es la bolita azul, vamos a ver la bolita azul, aquí sería el 50%, y en la última, que sería la bola de color rojo, pues aquí no pagaría nada. Y yo me atrevería además a poner eres un afortunado. Eres afortunado, afortunado. Y de otro modo, pues si hubiera otra opción, aunque en el problema dice que solo hay bolitas de ese color, pues entonces sería un error del cajero. Entonces vamos a escribirle aquí como el código de color no existe. ¿No? Y al final escribiríamos el total a pagar. El total a pagar es, y aquí le escribiríamos TP, que obviamente ya fue calculado en la parte de arriba. Bueno, ahí tendríamos ese código. Podríamos ver el diagrama de flujo según los pasos que hemos seguido en la metodología de la programación. Podemos ver aquí la estructura, ¿no? Primero tiene una forma secuencial, ¿verdad? Se definen las variables, se lee la variable del valor de la compra, se lee el valor del color, el código del color. Aquí tenemos color, empezaba con color blanco, luego verde, amarillo, azul, rojo y de otro modo, ¿no? De acuerdo a eso se hace el cálculo específico del total a pagar en función del descuento, y con esto pues ya se expresa el total a pagar, ¿no? Podemos correrlo para probarlo. Voy a escribir aquí, supongamos que gastó 600 lempiras. Ahora me dice el color, ¿verdad? Tengo que suponer que saqué una bolita, digamos que saqué la bolita de color amarillo. Amarillo era 3, creo. Y entonces ya me aparece ahí, ¿verdad? Se escogió la bolita amarilla, el total a pagar es 0. Oh, tengo aquí un pequeño problema, vamos a ver qué sucede.
0.25 TP. Vamos a... sí, tengo un error, ¿no? Aquí se puede ver que el error es que acá no es TP sino que es BC, ¿verdad? Es el valor de la compra. Ahí tenía un error, ¿no? A este proceso es que aquí ya estamos depurando el código, ¿no? Viendo que aquí vemos que ya tenía un error, ¿no? Vamos a escribir ahí, creo que ahí sí. Ahí sí. Vamos a probarlo de nuevo. Vamos a escribir 600, número 3. Y ahí sí, ¿verdad? Ya nos dice el total a pagar es 450. Se le rebajó 150, que representa el 25% de 600, ¿no? Representa el 25%. Vamos a probarlo de nuevo. Vemos que alguien sacó la bolita de color rojo, que es el número 5. Ya nos dice ahí, no eres afortunado, afortunado. Total a pagar es 0, ¿no? Y tenemos la otra opción también, que es que el cajero se haya equivocado. Digamos que le puso 7, un código que no existe, y ya nos dice así, ¿no? El código de color no existe y el total a pagar, bueno, nos dice el total a pagar es 0, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya nos mandó el mensaje de que el código no existía, ¿no? El código de color no existía. Bueno, y fue así, ¿verdad? Un poco rápido, una breve explicación de lo que sería la metodología de la programación, ¿verdad? En la medida de lo posible siempre es importante seguir estos pasos, ¿no? Por algún motivo hay bastante experiencia detrás de esta forma de trabajar, ¿no? Entonces es una buena práctica, ¿no? Bueno, espero que el video les haya servido. Nos veremos en un próximo video.